una manera especial ser enriquecidos. Recuerden, hermanos, no miren a ese servidor, escuchen la voz de Dios, sigan a Jesús y coloquen su mirada en Él. Él va a ser el centro de atención en esta semana. Yo simplemente voy a ser un instrumento en la mano de Él. La gloria será para Él. Amén. Y de una manera especial vamos a estudiar su palabra y vamos a mirar qué es lo que Dios tiene, no solamente para la iglesia, porque recuerden que la iglesia debe ser la columna y el baluarte de esta gran verdad, y es el deber, como lo decía nuestro hermano en la lectura, de que podamos ser esos mensajeros de paz, que podamos llevar al corazón de las almas, de los perdidos, de los pecadores, como Jesús lo hacía, llevar este mensaje precioso, porque el Señor no nos ha llamado para ser servidos, sino para servir y para dar nuestra vida por muchos. Así que vamos a iniciar este momento especial teniendo una palabra de oración. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que sea quien obre en este lugar. Vamos a arrodillarnos, hermanos, porque de rodillas somos más grandes. Aquí estamos, Padre misericordioso. Estamos muy felices porque sabemos que tu presencia está con nosotros en este lugar. Lo creemos por fe y con esa fe nos acercamos a ti, porque de otra manera no te agradaríamos. Sin fe es imposible agradarte, Señor. Por eso ayúdanos para que esta mañana de una manera especial podamos contar con esa fe verdadera que nos lleve a tomar decisiones para vida eterna. Esa fe nos lleve a vivir una vida justa, santa y piadosa delante de tu presencia. Por eso, Señor, queremos con reverencia presentarnos ante tu presencia para que tú bendigas, para que tú santifiques y para que tú nos des descanso y reposo a nuestras almas. Y que en esta mañana de una manera especial tu voz se haga oír en medio de tu pueblo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos y lo agradecemos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, mis amados, este primer tema lo he titulado, y pónganle mucha atención al título, lo he titulado La luz mayor y la luz menor. Y en esta mañana vamos a descubrir algo muy interesante que muchas veces no hemos entendido con claridad en cuanto a estas dos frases: la luz mayor y la luz menor. ¿Qué es o quién es la luz mayor? ¿Qué es o quién es la luz menor? Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios y vamos a empezar con este pasaje que me llama la atención. Primera de Timoteo. Vamos allí a Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? Su iglesia. Es ese pueblo en sí, no son estas cuatro paredes, porque la casa de Dios puede ser cualquier lugar donde los hijos de Dios se reúnen para adorar y para escuchar la voz de ¿quién? La voz de Dios. ¿Recuerdan cuando el Señor se le presentó a Moisés allí en el desierto? Ese lugar llegó a ser santo, y aunque era aparentemente ante los ojos de los seres humanos un lugar común y corriente, un lugar que no tenía atractivos, para Dios ese lugar era santo porque su presencia estaba allí en medio de la zarza ardiente.
Así que todo lugar donde se invoca el nombre de Dios, donde se habla de la palabra de Dios, o donde un mensajero se levanta en el nombre del Señor, es un lugar santo. Y la palabra lo dice y lo certifica a través del apóstol Juan cuando dice que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí Él promete que estará en medio de ¿quién? En medio de nosotros. Así que cuando usted busca a Dios en su casa, dice la inspiración divina, que la casa se convierte en un santuario, se convierte en una puerta al cielo, se convierte en un lugar sagrado. Y por eso debemos buscar a Dios con verdadera fe y reverencia, no importa el lugar donde estemos, pero en el nombre del Señor, al invocarlo, ese lugar es un lugar santo. Y por eso la Biblia dice: calle delante de mí toda la tierra. Y cuando nosotros vamos a ese pasaje de 1 de Timoteo capítulo 3, dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Y cuál es la característica principal de la iglesia, que es usted y que soy yo, que invocamos el nombre de ese Dios viviente y eterno? La principal característica de la iglesia de Dios es que esta es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad, hermanos. En otras palabras, una iglesia que no predique la verdad, que no sea luz para el mundo, ahí no mora la presencia de Dios. Y por eso la palabra del Señor nos muestra a través del apóstol Juan en el capítulo 4. Vamos allí. Que Dios está buscando esa clase de iglesia, esos verdaderos adoradores. Hermanos, nosotros podemos llamarnos la iglesia del Dios viviente y podemos llevar el título de adventistas del séptimo día y quizá no ser la iglesia de Dios. Y algunos se sorprenderán: sí, hermanos, eso le pasó al pueblo judío. Quienes decían ser el pueblo de Dios, quienes decían ser la iglesia de Dios, el pueblo especial y privilegiado del Señor. Pero ¿por qué dejaron de ser el pueblo ante la vista y ante los ojos del Señor? Porque se olvidaron de que eran y debían ser columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Porque desecharon la verdad. Desecharon la palabra de Dios, desecharon la luz que Dios les había dado, y entonces al desechar la luz, esa luz se convirtió en tinieblas. Y por eso cuando vemos que dice la palabra en el libro de San Juan 1:11, que a los suyos vino, y finalmente ¿qué sucedió con esa iglesia, con ese pueblo? Los suyos no le recibieron. Porque habían rechazado la verdad, habían rechazado la luz. Escucha, habían rechazado la luz menor. ¿Y cuál era la luz menor antes de la venida del Señor Jesucristo? Eran las sagradas escrituras del Antiguo Testamento. Y algunos dirán: bueno, pero yo sé y yo tengo entendido que la luz menor no es las sagradas escrituras, es la luz mayor. Hermanos, es un concepto que debemos utilizar de una manera sabia y como lo dice realmente la Biblia. La luz mayor no es la palabra del Señor. La luz mayor es Cristo Jesús. Amén. La luz menor es la palabra de Dios que nos guía a la luz mayor. Y por eso, si usted y yo no estudiamos la palabra de Dios, no escudriñamos la Biblia con el fin de que la palabra nos lleve a vivir una experiencia, una relación con la luz mayor, hemos perdido el tiempo. Cuando el hombre desecha la luz menor, cuando desecha la palabra de Dios como lo hizo el pueblo de Israel en el Antiguo,
Por eso cuando Cristo vino, quien fue la luz mayor, no lo recibieron. Lo tomaron antes como tinieblas, hasta le llamaron Beelzebú, porque habían despreciado la luz que los habría de guiar y de abrir los ojos de su entendimiento para que ellos comprendieran quién era la luz mayor. Por eso cuando vamos al libro de Apocalipsis, hay una profecía en el capítulo 12 que nos ayuda a entender este concepto, este pensamiento. Apocalipsis capítulo 12 dice, hermanos, Apocalipsis capítulo 12, voy a colocarle el ejemplo. Dice, apareció en el cielo, versículo 1, una gran señal. Una mujer vestida ¿de qué? ¿Y qué representa la mujer en la profecía bíblica? ¿Representa qué? ¿Y cómo debe de estar vestida? ¿Qué debe de estar reflejando en su carácter, en su vida, en su experiencia? ¿Qué debe de estar reflejando, hermano? A Cristo. Porque la luz mayor, el astro mayor, ¿es quién? Es Cristo, el sol de justicia. Como lo dice en el libro de Malaquías 4:2, nacerá sobre vosotros el sol de ¿qué? El sol de justicia. En otras palabras, la iglesia de Dios, simbolizada a través de Apocalipsis 12, que es la iglesia pura, debe reflejar en su carácter el sol de justicia. La luz mayor debe alumbrar en su vida. ¿Y cómo lo hace? A través de la luz menor. Y vamos a mirar que ahí aparece la luz menor. Y vea sobre qué debe de estar cimentada la iglesia, como lo dice 1 de Timoteo 3:15, sobre la qué, sobre las escrituras, sobre la palabra de Dios. Y cuando estamos cimentados en la verdad, entonces alumbrará Cristo en mi vida. Pero si yo rechazo la verdad, hermanos, nunca el carácter de Jesús será reproducido en mi vida y otros no podrán ver el sol de justicia. Y ahí lo dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies. ¿Saben cuál es la función de la luna? Reflejar, es el reflejo de la luz del sol. O sea, en otras palabras, la luna apunta ¿al qué? A la lumbrera mayor. ¿A quién? Al sol. Lo mismo en las escrituras sobre la cual la iglesia debe de estar cimentada. Porque la palabra de Dios, que es la luz menor, nos apunta, nos lleva a una experiencia verdadera con la luz mayor, que es ¿quién? Que es Cristo Jesús. Y hermanos, si usted no vive una experiencia con la palabra de Dios, nunca va a vivir una verdadera experiencia. Y por eso la Biblia dice en San Juan 17:3, y esta es la vida, que te conozcan a ti, el único Dios que, y a Jesucristo a quien has enviado. Pregunto, ¿qué revela? ¿Qué es lo que nos revela ese conocimiento de ese Dios que nos da salvación y vida eterna? ¿Qué es? La palabra del Señor. Y hermanos, por eso fue que esta primera iglesia del Antiguo Testamento, este pueblo, la mayoría se perdió. Porque ellos escudriñaban las escrituras, dice San Juan 5:39, y el Señor se lo dijo a ellos. Vosotros escudriñáis las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero no se habían dado cuenta que la luz mayor era la vida eterna. No era el conocimiento teórico, no era el tener la verdad, era que esa verdad apuntaba a aquel que les habría de dar vida eterna. ¿Y quién era? El Cordero de Dios, que venía a quitar el pecado del mundo. Y vamos a mirar, hermanos, porque algunos estarán pensando, porque como iglesia adventista, Dios nos ha concedido en estos últimos días el don profético. Y hace parte de la creencia número 18 de las 6 doctrinas bases y fundamentales de la iglesia adventista. De esa doctrina de la iglesia hace parte de esa creencia número 18, que es el don profético.
Y alguien estará diciendo, ¿cómo así? Yo sabía o tenía entendido que el don profético es la luz menor y la luz mayor es la palabra de Dios. Pues hoy hemos aclarado este pensamiento. Ambas, tanto la palabra de Dios como el don profético, son luces menores que nos apuntan a la luz ¿qué? A la luz mayor. Pero cuando tomamos el don profético y la Biblia es o contiene la mayor luz. Cuando hablamos en el contexto del espíritu de la profecía y de la palabra de Dios, hermanos, la que mayor contiene luz es la palabra del Señor. Y esto cumple la función de guiarnos a esta luz. Y esta luz cumple la función de guiarnos a la mayor luz. ¿Cuál es? La luz de Cristo Jesús. Y hermanos, vamos a mirar un ejemplo para que ustedes comprendan que esto sucedió en la primera venida de Jesús y se repetirá o ya se dio y se está dando para la segunda venida. Y hermanos, tiene un cumplimiento profético es que las cosas del Señor no las hace al azar. ¿Saben que el Señor levantó a un profeta para la primera venida de Jesús? ¿Y saben cuál fue la función de ese primer profeta? ¿Y saben cómo lo llamó a ese primer profeta? Una luz menor. Vamos a mirarlo. San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5 nos muestra, hermano, que Juan el Bautista fue levantado antes de la venida del Mesías con el fin de hacer una obra especial. Y mira cómo lo llama el Señor a Juan el Bautista. ¿Cómo llama a este profeta? Pregunto, ¿hay un libro en la Biblia dentro del canon bíblico que se llama Juan el Bautista? No, este fue un profeta extracanónico, pero que Jesús, al referirse a Juan el Bautista, quien no escribió ningún libro, lo señala como el mayor de todos los profetas. ¿Y saben por qué? Porque la función de Juan el Bautista no era traer nuevas doctrinas, no era añadirle a la Biblia, no era una nueva luz. La función de Juan el Bautista era una antorcha, una luz en medio de las tinieblas espirituales para llevar a la iglesia, para llevar al pueblo de Dios a que volvieran a lo que estaba escrito y que habían desechado por mucho tiempo. Fue esa luz que guió a su iglesia de ese tiempo a la luz revelada del Antiguo Testamento y de las profecías que anunciaban la primera venida de Jesús a este planeta Tierra. Y pregunto, ¿Juan el Bautista fue aceptado en su pueblo? No. Y hermanos, la historia se está volviendo a repetir. Dios, al igual que Juan el Bautista, levantó a un profeta, a una profeta en estos últimos días con las mismas características. Cuando usted mira la vida de Juan el Bautista y mira la vida de la hermana Elena de White, porque la iglesia adventista reconoce a la hermana Elena de White como la profeta que Dios levantó en los últimos días, ya no para preparar a un pueblo para la primera venida de Jesús, sino que la función de la mensajera de Dios es preparar a un pueblo para la segunda venida ¿de quién? De Cristo. Y hermanos, la función de esta profeta es la misma por la cual Dios levantó a Juan el Bautista en la primera venida de Cristo a esta tierra. Habría de ser una luz en su tiempo para llevar a su pueblo a despertar y a ver las grandes verdades contenidas en la palabra revelada, en la luz revelada, hermanos, para que el pueblo recibiera a Jesús como el Mesías. Pero qué triste que la mayoría se perdió en ese entonces, porque en vez de apreciar esa luz, esa antorcha, esa luz menor que los guiaba a la otra luz revelada para recibir la luz mayor que era el Mesías que estaba por llegar, hermanos, terminaron por desecharlo y matarlo. Y la mayoría de ese pueblo se perdió. La pregunta es, ¿la historia se volverá a repetir en los últimos días?
Vamos a mirar lo que dice San Juan acerca de este suceso para mirar lo que hoy está sucediendo. San Juan capítulo 5, versículo, vean cómo lo llama, versículo 34, dice: pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Sin embargo, digo esto para que vosotros seáis salvos. ¿Y qué dice el versículo 35? ¿Qué era Juan el Bautista? ¿Qué era? Dice, era antorcha que ardía. ¿Y cuál es la función de una antorcha? Dar luz. Era antorcha encendida que alumbraba. ¿Y qué pasó con esa luz que Dios levantó para llevar a su pueblo las escrituras que habían olvidado y que habían desechado? ¿Qué hicieron con esa luz? Hermanos, la apagaron, la despreciaron. Por eso dice: y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Pregunto, ¿la luz de Cristo era mayor que la de Juan? Sí, hermanos, Él es la luz mayor, Cristo. El testimonio, la vida del Señor Jesucristo es la mayor revelación de la luz y del carácter de Dios en este planeta Tierra. Amén. Y vea lo que sucedió con el pueblo de Israel, con el pueblo judío de ese tiempo. ¿Qué hicieron? Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan: las obras que el Padre me dio que cumpliera. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra. Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque no creísteis a quien Él envió. Y ahí es donde le señala a su pueblo. ¿Y qué le dice? Vosotros escudriñáis las Escrituras, porque en ellas tenéis vida eterna, pero no se han dado cuenta. En otras palabras, le estaba diciendo, no se han dado cuenta que ellas apuntan ¿a quién? Ellas dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Cuál es la función de la luz menor? Apuntar a aquel que es el único que nos puede dar salvación y vida eterna. Hermanos, yo puedo saber mucho de Biblia, yo puedo conocer la palabra de Dios de pasta a pasta, y conozco también muchas personas, pero si en mi vida no se refleja el sol de justicia, si yo a través de las Escrituras no logro vivir una experiencia verdadera de fe con aquel de quien habla las Escrituras, estoy perdido. Y por eso vemos grandes personas que, aunque conocen, y en el tiempo pasado, en el tiempo de los judíos, doctores de la ley, se sabían la ley de memoria, pero eran arrogantes, eran envidiosos, eran orgullosos. ¿De qué les sirvió la teoría si desecharon el verdadero conocimiento que ella debe transmitir en la experiencia de aquellos que por fe creen en la palabra del Señor? ¿Cuándo realmente yo creo en la palabra de Dios? Cuando yo vivo de acuerdo a su santa y divina voluntad. Amén. Es ahí cuando yo en mi vida demuestro una verdadera fe en el Señor. Es ahí cuando el justo vivirá por la fe, porque esa fe, la palabra de Dios, lo lleva a vivir una vida transformada por el poder de la palabra. ¿Y quién es el que da el poder a través de su palabra? La luz mayor. ¿Y quién es la luz mayor? Cristo. Por eso uno va a veces a las casas y uno ve la palabra de Dios abierta en el Salmo 91. Eso no sirve de nada, porque en sí la letra no da poder. La teoría no tiene poder. El poder proviene ¿de quién? De Dios a través de ella.
ella es el canal que nos une a la fuente de poder, que nos da a conocer a aquel que tiene el poder de transformar mi vida. Amén. ¿De qué me sirve saber, o de qué me sirve leer el Salmo 91 que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? Si yo a diario en mi vida vivo una vida de tal manera que no me importa lo que Dios piense de mí. Si yo vivo cada día una vida de acuerdo a mi voluntad, a mi arrogancia, a mi altivez, a mi orgullo, a mis deseos. Por eso el Señor, hermanos queridos y amigos que están en esta mañana, Dios está buscando en este planeta verdaderos adoradores. Dios está buscando a aquellos que cada día se acerquen por medio de la fe a esta fuente de luz, que habrá de revelarnos al único que nos puede dar salvación y vida eterna. Y no hay otra manera de conocer a Dios sino es a través de su palabra. Amén. Y por eso nos ha concedido de una manera especial, como lo hizo en el tiempo de los judíos, un profeta para nuestro tiempo contemporáneo. Porque el diablo, hermanos, ha hecho una obra con la palabra de Dios, ha torcido la palabra de Dios, ha traído tinieblas y oscuridad a los principios de la palabra de Dios, y se han creado un montón de teorías torcidas que incluso han entrado a nuestra iglesia. Y hermanos, cada día esto se está viendo mayormente, cómo la palabra de Dios está siendo echada por tierra. ¿Y saben por qué? Porque el pueblo de Dios está ignorante, por falta de conocimiento, porque no sacamos tiempo de calidad para escudriñar realmente las Escrituras, y no solamente para tener aquí un repaso, no solamente para participar en una clase. Hermanos, usted debe de estudiar las Escrituras porque necesita conocer a Dios. Amén. Porque necesitas saber su voluntad, necesitas agradar al Señor, y necesitas no ser engañado, porque la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Os hará libres. ¿Libres de qué? De engaño. Hermanos, el engaño es una de las grandes señales de los últimos días, y el único que no podrá ser engañado es aquel que conoce la verdad, aquel que conoce a su Dios. En los últimos días, dice el profeta Daniel en el capítulo 11, versículo 32, aquel que cuando venga el diablo para engañarlo con lisonjas, para hacerle echar por tierra la voluntad de Dios, habrán justos que estarán viviendo por la fe en la palabra de ¿quién? En la palabra de Dios, y en ese tiempo ese pueblo se levantará y actuará para la gloria del Señor. Pregunto, ¿somos ese pueblo? Que cada persona que entra a este lugar realmente empieza a vivir una experiencia con Dios. Porque no solamente hablamos por precepto, no solamente predicamos, sino que somos cartas leídas para ellos en amor, en testimonio y en poder. Hermanos, ¿cómo podemos hacer que otros sean transformados si todavía no le hemos permitido al Espíritu de Dios que nos transforme? Por eso, el hermano leía un texto que voy a utilizar en esta mañana, que se encuentra allí en el libro de Romanos, capítulo 10. Y vea lo que dice allí en Romanos, capítulo 10. Versículo 13. Ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será ¿qué? Será salvo. ¿Cuántos serán salvos de los que aprendan a invocar el nombre de Dios? ¿Cuántos? Todos. Entonces, ¿qué significa invocar el nombre de Dios? ¿Es importante aprender a invocar el nombre de Dios, sí o no? Sí.
Y aquí viene un sinnúmero de preguntas que nos lleva a entender qué significa o cómo llegamos a invocar realmente el nombre de Dios. Vamos a leer el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? O sea que invocar el nombre de Dios me debe de llevar a mí a creer ¿en quién? En Dios verdaderamente, hermanos. O sea que cada amigo, cada visita que nos acompaña en esta mañana debe de aprender y debe de conocer que no es simplemente venir aquí a cantar por cantar, que no es simplemente venir aquí a reunirme, que por el hecho de que venga a la iglesia ya estoy o ya voy directo para el cielo. No, es el lugar donde invocamos el nombre de Dios, pero donde debemos aprender a creer en aquel a quien invocamos y alabamos. Amén. Ahí está el problema, hermanos. Muchas personas hacen de la iglesia la salvación y creen que porque van cada sábado a la iglesia ya van directo para el cielo, pero no han aprendido a creer en aquel que sí nos puede llevar al cielo. Y por eso durante la semana vivimos una vida que nos muestra que negamos y que no creemos en el Dios a quien venimos a invocar cada sábado o cada reunión en la iglesia. Por eso ahí dice: ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? O sea que los que invocan el nombre de Dios, o los que lleguen aquí a invocar el nombre del Señor, deben aprender a creer en aquel a quien están alabando, a quienes vienen a honrar. Porque si no, nos va a pasar como al pueblo judío, hermanos, que no nos pase, que no se repita la historia en nosotros. Porque el Señor Jesús le dice a su pueblo en Mateo 15:8: este pueblo de labios me invoca, de labios me honra. Pero ¿cómo se encontraba el pueblo? Hermanos, nos estará pasando a nosotros lo mismo. Aquí venimos y cantamos y alabamos, tenemos especiales, predicamos, pero nuestra vida lejos de Dios, porque no creemos en Él. Porque cuando usted no vive una vida de obediencia, cuando yo no vivo una vida de obediencia, significa que soy un incrédulo. Porque el Señor me dice: haz las cosas de esta manera, pero yo digo: no, Señor, es como a mí me gusta, es a mi manera. ¿Estoy siendo incrédulo? Sí. Porque vivo a mi gusto y a mi manera y desecho la palabra de Dios. Y entonces, ¿cómo me encuentro delante del Señor de lejos? Aunque lo invoco de labios, pero mi corazón está lejos de Dios porque no hago su voluntad en mi vida. ¿Y qué sigue diciendo el pasaje? ¿Y cómo creerán a aquel a quien no han creído? O sea que es importante que la gente conozca la verdad, hermanos. Es importante que el que se para aquí no solamente predique la verdad, sino que la gente pueda ver en mi vida la realidad de esa verdad. Hermanos, yo sería un mentiroso si lo que predico aquí yo no lo estoy viviendo. Porque ¿cómo la gente me va a llegar a creer si yo aquí hablo del amor, pero allá los trato las patadas? Y yo conozco muchas personas y he vivido esa experiencia en el ministerio. Personas que uno ve aquí y le falta la aureola y las alitas para ir al cielo. Pero uno los ve en los hogares cómo se tratan unos a otros. En los negocios de la vida, cómo son fraudulentos, mentirosos, para sacar ventaja. Hermanos, ¿cómo espera la gente? ¿Cómo espera la gente? Incluso, ustedes se han dado cuenta del concepto que hoy se tiene dentro del cristianismo. Porque nosotros mismos nos hemos encargado, porque muchas veces la gente, uno los invita a las conferencias y muchas personas, yo estuve en Málaga teniendo unas conferencias allí. Y recuerdo que a la mitad de semana alguien me dijo: hermano, quiero que me acompañe a visitar a cierta persona que le gusta mucho la palabra de Dios. Estoy estudiando, ya voy en la lección número 18. Y excelente, gloria al Señor.
Digo, pero ella no ha venido a la conferencia. ¿Y cómo así? ¿Por qué? Si me gusta tanto, ¿por qué no ha venido? Y me dijo, yo quiero que la escuche a ella. Vamos mañana a visitarla. Y yo, claro, vamos. Y llegamos a la casa de esta amiga, y algo extraordinario, una mujer en verdad que le agradaba que la visitaran, que le hablaran de la palabra de Dios, con un corazón dispuesto. Pero estaba sucediendo algo terrible, y aquellos que predicaban la verdad no vivían la verdad. ¿Y cómo la gente va a creer si nosotros no estamos viviendo lo que predicamos? Y muchas veces no predicamos ni siquiera lo que debemos predicar. Y le pregunté a la señora por qué no nos había acompañado en las conferencias hasta ese momento. Y me dijo, ¿quiere que le diga algo? Yo creo que la iglesia adventista es la iglesia verdadera. Porque lo que he escuchado y lo que he recibido en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la Biblia, es la verdad. Pero ¿sabe por qué no voy a la iglesia? Porque allá hay dos personas que cada vez que yo llego me hacen mala cara. Hermanos, eso me partió el corazón. Eso me dolió mucho. ¿Cómo creerán si no les hablamos la verdad? Y recuerden que la verdad debe ser dada por precepto y por ejemplo. Por precepto y por ejemplo. Eso es como en el hogar, con los hijos, en la educación de los hijos. Si usted le dice a su niño, papi, no grite, pero usted es la primera que grita, usted es una mentirosa. ¿Cómo le va a enseñar a su hijo que no grite si usted es la que más grita o el que más grita en la casa? Papi, decir mentiras es pecado delante del Señor. El 9º mandamiento lo dice, no hable falso testimonio. Pero usted es el más mentiroso. ¿Cómo ellos realmente van a creer en esa verdad? Y por eso dice aquí, ¿y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Pero ahora viene lo más grave. ¿Y cómo oirán si no hay quien les dé? ¿Qué dijo el Señor cuando vino a este planeta Tierra? La mies es mucha, pero los obreros son ¿qué? ¿Quiénes son los responsables de llevar el evangelio eterno a todo el mundo? Según Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Hermanos, el pueblo de Dios, la iglesia del Dios viviente. Y si usted se hace llamar parte de esa iglesia porque un día aceptó a través de las aguas del bautismo a Cristo como su Salvador, hermano, usted y yo somos los responsables de predicar este evangelio, de llevar esta verdad al mundo entero, y que cada persona que está allá afuera conozca que Jesucristo es el Salvador y que Él vendrá con poder y gloria muy pronto a este planeta Tierra. Amén. Pero qué triste, hermano, que no estamos ni siquiera comprometidos en eso. No somos los profetas Isaías de los últimos días que están dispuestos al llamado a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Será que no estamos creyendo en ese Dios verdadero porque estamos rechazando la luz que Él nos ha dado, que nos guía a una verdadera experiencia con Él? Y por eso no estamos dispuestos a difundir esa luz al mundo, porque quizás mi experiencia es tan pobre que desconozco el poder de Dios en mi vida. ¿Cómo voy a hablar de algo en lo cual yo no estoy convencido? ¿Y cómo oirán sin que nadie les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Y aquí hablo al liderazgo de la iglesia. Como líderes, hermanos, ancianos, el pastor si está acá, óyenle la razón. Como líderes de esta iglesia, tenemos la solemne responsabilidad de preparar a este ejército que Dios ha llamado, hermanos, para que todos nos dispongamos
hacer la obra de Dios y terminar la obra en este mundo, porque es la única manera para que el fin venga pronto. Será predicado el mensaje del Evangelio para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el ¿qué? Vendrá el fin. ¿Cuántos quieren ir pronto al reino de los cielos? Pues hermanos, el Señor hoy, a través de este líder que ha colocado delante de ustedes, que es un siervo más del Señor y de ustedes, el Señor les hace un llamado tanto a amigos que apenas están conociendo de Jesús. Les hace un llamado y un desafío a que conozcan esta palabra, a que vayan a esta luz que Dios ha enviado y puedan finalmente contemplar la luz mayor que es Cristo Jesús, y el sol de justicia pueda nacer en sus corazones para la gloria de su nombre. Amén. Y vean cómo termina el versículo 15, me gusta. Porque cada vez que yo acepto el llamado de Dios a ir a predicar las buenas nuevas, a aceptar ese evangelio en mi vida, porque yo con mi testimonio predico. Muchas veces yo no necesito hablar. Donde Dios me coloque, si yo vivo lo que creo, hermanos, estoy predicando a la gente. ¿Saben? Cuando usted va a la inspiración divina del libro Patriarcas y Profetas, dice que cada martillazo que Noé daba en el arca era una ¿qué? Era una predicación que condenaba o que salvaba a los que creyeran al llamado de Dios, a prepararse para entrar y ser salvos antes de que el diluvio cayera sobre la tierra. Así que mi vida, tu vida, marcará una diferencia y será un llamado al arrepentimiento, será un llamado a la entrega, será un llamado a creer en la verdad si tú y yo vivimos lo que creemos. Amén. Y la gloria será siempre para el Señor. El Señor será glorificado en tu vida y en mi vida si realmente lo que estudiamos lo vivimos. Saben, hermanos, el pueblo de Dios pereció porque no estuvieron dispuestos a ir, porque los líderes no enviaron, no llamaron y no capacitaron a su pueblo. Por el contrario, mantuvieron al pueblo en tinieblas. No enseñaron al pueblo de Dios a discernir entre lo santo y lo profano, porque ellos estaban más perdidos. Hermanos, que Dios nos libre como líderes de no estar enseñando a diferenciar al pueblo de Dios a través de la luz revelada, qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada a Dios. Porque eso nos inhabilita para ser enviados a predicar la buena nueva de salvación. Si no estamos viviendo, si no conocemos la verdad, ¿de qué verdad vamos a hablar? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y yo me gozo al anunciar las palabras del Señor. Un día le hice un pacto con el Señor y le dije: Señor, a donde quiera que tú me envíes, yo voy a ir con gozo a predicar las buenas nuevas de salvación. Y hasta el día de hoy se lo he cumplido, y usted no sabe hasta dónde el Señor me ha llevado. No sé hasta dónde me irá a llevar más, pero he ido a lugares, hermanos, que me gozo en ver cómo las almas reciben la palabra de Dios, cómo se llenan de la palabra de Dios, cómo sus rostros cambian al entender realmente para qué Dios nos está llamando, querido. Dios te está llamando hoy a ti, que quizás estás lejos de Él, para que vuelvas a su presencia, para que a través del estudio de la palabra de Dios aprendas a invocar el nombre del Señor, para que vivas una verdadera experiencia con el Dios verdadero, para que entiendas las cosas que han de venir. Y en esta semana vamos a estar estudiando temas profundos que nos van a ayudar a entender a ese Dios verdadero a la luz de la palabra de Dios, para que de una u otra manera, hermano o hermana, querido amigo y amiga, tú y yo podamos finalmente aprender a vivir por medio de la fe.
de la fe una vida justa y agradable delante del Señor. Amén. Y por eso el versículo 17 dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra ¿de quién? Por la palabra de Dios. Esta luz menor y esta otra luz menor, hermanos, son palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Y el único propósito de estas luces que llevan el testimonio de Jesucristo, y cuando usted va al Apocalipsis, es una de las mayores características de la verdadera iglesia de los últimos días, que guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio ¿de quién? El testimonio de Jesús. ¿Y cuál es el testimonio de Jesús? Según Apocalipsis 19:10, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Pregunto, ¿Juan recibió el espíritu de la profecía para escribir el libro del Apocalipsis? Sí. Todos los santos profetas que escribieron recibieron el don profético para revelar y para escribir lo que está hoy en este canon bíblico, en esta biblioteca que contiene 66 libros, pero también a través de la profeta de los últimos días, quien escribió más de 50 libros, más de 100,000 páginas. Son una revelación profunda que apunta a esta luz. Hermanos, el espíritu de profecía no es una luz nueva. Es una antorcha que, al igual que Juan el Bautista, quiere llevar al pueblo de Dios a restaurar los principios de la palabra de Dios que han sido olvidados y que están siendo echados por tierra en este tiempo de oscuridad y de tinieblas, en la cual el mundo quiere engañar, aún con la misma Biblia, al mundo cristiano. Pero que gloria al Señor, a través del espíritu de la profecía, hermanos, podemos ver con claridad cuál es la voluntad de Dios revelada a través de su palabra. Y cuando vemos en ella, entonces podemos ver con claridad la obra que Jesucristo quiere hacer en tu vida y en mi vida. Alabado sea el Señor. Amén. Y quiero terminar con el siguiente testimonio. Hermanos, yo viví la experiencia del don profético de los libros de la hermana Elena de White. La experiencia de estudiar estos libros, esta luz menor que Dios ha enviado, me llevó a mí a una experiencia profunda de la palabra del Señor. Fue algo extraordinario. Porque cuando yo leía la palabra de Dios, yo no entendía muchas cosas. Para mí era confuso por tantos conceptos que se escuchan por ahí erróneos y aún que se han metido y infiltrado dentro de la iglesia. Pero cuando yo decidí escuchar la voz de la mensajera de Dios, hermanos, ella, todo lo que escribió, incluso quiero compartir, vean lo que dice este pasaje para que ustedes tengan una mayor visión. Vean lo que ella escribe acerca de su obra y su ministerio como profeta de Dios, al igual que Juan el Bautista. Dice, escucha lo que dice en este pasaje, Mensajes Selectos, tomo 3, página 32. Dice, poco caso se hace a la Biblia. ¿Poco qué? Por eso Dios fue necesario que levantara un profeta para los últimos días. ¿Usted cree que Dios hubiera levantado a Juan el Bautista si su pueblo lo estuviera esperando? No. Y la historia se volvió a repetir en estos últimos días. Dios no hubiera levantado a la mensajera de Dios si su pueblo le hubiera hecho caso a la palabra de ¿quién? A la palabra del Señor. Y ella misma lo explica, escucha. Poco caso se hace a la Biblia y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y a las mujeres a la palabra de Dios.
Escucha lo que dice aquí en esta última parte. Probados por la Biblia, el Espíritu no fue dado, ni puede ser jamás otorgado para invalidar la Biblia, ni para añadirle a la Biblia. Por eso cuando usted ve que en el Antiguo Testamento un profeta hablaba y luego en el Nuevo Testamento otro profeta hablaba, pregunto, ¿el del Nuevo contradecía al del Antiguo? No. Por el contrario, ampliaba, daba mayor conocimiento de lo que se había escrito en el Antiguo Testamento. Esa misma función ocurrió a través del don profético de la hermana Elena de White. Dice: el Espíritu no fue dado ni puede ser jamás otorgado para invalidar la Biblia, pues las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe ser probada. Como lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 8, versículo 20: a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto, es porque ¿qué? Es porque no les ha amanecido. ¿Por qué Dios levantó entonces a la mensajera del Señor, hermanos? Aquí viene el propósito de la luz menor. Dios ha visto propio atraer de este modo la atención de su pueblo a la palabra de Dios. Como Ismael llegó a un conocimiento más profundo de las Escrituras a través de la luz menor. ¿Por qué muchas veces no nos dan ganas ni de leer la Biblia? Porque muchas veces no entendemos lo que la Biblia dice. Pero cuando usted va al espíritu de la profecía, hermano, no más, haga este experimento. Cuando usted lea las parábolas, el libro del Evangelio, vamos a colocar los 4 evangelios. Lea los 4 evangelios y léalo junto con el deseado de todas las gentes. Haga eso. Y usted va a ver la riqueza tan profunda y tan grande y todas las cosas que usted va a comprender que no había logrado captar en los 4 evangelios. Haga eso nada más. Léase los 4 evangelios y lea el deseado de todas las gentes. Ahí están de una manera profunda y explicada los 4 evangelios. Y usted va a mirar, hermanos, la riqueza espiritual que usted va a sacar para su vida y que va a tener para compartir con cuantos, con miles que se atraviesen en su camino. La palabra de Dios basta para iluminar la mente más oscurecida, hermano. Aquí está todo lo que el hombre necesita para su salvación. Amén. Y entonces alguien dirá: ¿y entonces el Espíritu de profecía para qué es? Hermano, es para que usted recuerde, para que usted vea con mayor claridad lo que la palabra de Dios por tanto tiempo ha dicho y que usted no ha logrado comprender. La palabra de Dios basta para iluminar la mente más oscurecida y puede ser entendida por los que tienen deseo de comprenderla. Pero no obstante todo eso, algunos que profesan estudiar la palabra de Dios se encuentran en oposición directa aún a sus más claras enseñanzas. Entonces, para dejar a hombres y mujeres sin excusa, Dios da testimonios claros y señalados a fin de hacer volver a la palabra de Dios a quienes no han querido aceptarla. La palabra de Dios abunda en principios generales, pero ¿qué hace el espíritu de la profecía? Los desmenuza para que usted los pueda comprender con una claridad perfecta. Amén. Por eso, queridos, el diablo en los últimos días se va a ensañar contra esta luz y contra esta luz, porque él sabe que si usted logra comprender las profecías que están aquí descritas, usted estará preparada para enfrentar al diablo y para darle la gloria al Señor. Amén. Pero si usted no logra comprender los principios
y lo que Dios ha revelado en su palabra para estos últimos días, el diablo te va a engañar. Y finalmente irás camino a la perdición, y Dios no quiere eso para ninguno. Por eso, líderes, Dios está buscando verdaderos adoradores. Y la Biblia lo dice en San Juan 4:23, que los verdaderos adoradores son los que le adoran en espíritu y en ¿qué? Y en la verdad. Levantemos en alto esta antorcha de la verdad, que debe brillar como una luz verdadera en esta iglesia y en nuestros corazones, para que el sol de justicia salga en nuestra vida, reflejado en un carácter que viva para la gloria del Señor. Amén.